En Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 3 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Comenzamos con una reflexión, mejor dicho, una cita de Octavio Paz. Él decía: la mentira se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente, el daño ha sido incalculable y alcanza zonas muy profundas de nuestro ser. Y recordamos, a propósito de lo que ocurrió el fin de semana, lo que también escribió Havel: el fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira. Bueno, el fin de semana vimos a nuestros adultos mayores acudir a las entidades bancarias porque el gobierno les dijo que el 1 de septiembre podrían cobrar la pensión, cosa que no ocurrió. Más tarde el vicepresidente Tarek El Aizami habló de noticias falsas, pero bueno, habrá que poner entonces entre comillas todo lo que diga de ahora en adelante el Ejecutivo Nacional. Y de esto vamos a conversar durante la mañana de hoy, porque uno de los que dio esta información fue el propio Nicolás Maduro, autor de las medidas económicas que están en marcha hace algunos días. Los pensionados realizaron colas, dice el Nacional, en versión electrónica desde este domingo para cobrar su pensión. Maduro anunció el 1 de septiembre que el 1 de septiembre se realizaría el pago de la primera cuota del 25% del aumento salarial. Además, también destacan los periódicos como El Nacional que el costo de la gasolina va a incluir el IVA a partir del 1 de octubre, y esto sí apareció publicado en Gaceta Oficial número 6396, dice el Diario Nacional en versión electrónica. Sobre el incremento del salario mínimo, estamos en un mes, bueno, muy complejo porque se ponen en marcha buena parte de las medidas que anunció el Ejecutivo Nacional, pero no figuran en Gaceta Oficial, y esto está generando problemas para su aplicación. Esta semana será absolutamente noticiosa. Hay reunión en Quito donde asisten 12 países de América Latina para discutir el problema migratorio venezolano. Nuestro gobierno, oh sorpresa, no va a asistir. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Con él vamos a hablar acerca de estos temas, sobre el telón de fondo de esta crisis. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en estos primeros días de aplicación de los anuncios económicos del Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la expectativa del sector privado en torno a lo que será el pago de este incremento salarial desproporcionado que de momento no figura en Gaceta Oficial? Lo escuchamos. Bueno, ha generado muchísima ansiedad y duda, ¿no? La ansiedad es derivada del hecho de que muchas empresas no lo pueden pagar. Hay muchas empresas que son relativamente pequeñas, cuyo flujo de caja no se puede ajustar tan rápidamente, del derivado, flujo de caja derivado de sus actividades operacionales que han venido decayendo, no se pueden ajustar tan rápidamente a poderlo pagar. Y por otro lado, dudas sobre si verdaderamente se va a materializar o no se va a materializar y cómo se va a materializar. Por eso de que se anunció, y han pasado 2 semanas y lo ha salido en Gaceta, y han corrido muchos rumores de que pues la forma como se va a materializar es que ese ajuste se va a fraccionar entre lo que es el sueldo y lo que es el cesta ticket, pero hasta que no terminemos de recibir alguna Gaceta oficial, pues no vamos a saber, ¿no? Más allá de eso, María Alejandra, te puedo decir que en la medida en que se produzca, independientemente de que se produzca siendo en los 1.800 bolívares el sueldo completo y a eso se le añada el cesta ticket, o que los 1.800 bolívares contengan el cesta ticket, más allá de que se haga, de cómo se haga, el efecto
en términos de inflación que trae es muy, muy grande, porque no solamente el Ejecutivo Nacional no dispone de los fondos suficientes como para poderlo cubrir para la nómina de los empleados públicos y para la nómina de los pensionados, ¿no? Sino que además su invitación a que sea a hacerlo extensivo para los empleados del sector privado, pues es una medida que bueno, hay mucho empleado privado, y si estos empleados privados para los cuales el Ejecutivo Nacional tampoco tiene fondos se llegaren a sumar, bueno, el efecto en términos de crecimiento de la masa monetaria va a ser muy, muy grande, con su consecuente impacto en la inflación. Viviendo en una hiperinflación, esto sería, digamos, una aceleración muy, muy importante. Ya todos nos hemos dado cuenta de que la inflación al final termina restándonos poder adquisitivo. En cada uno de los otros 14 o 15 aumentos de salario mínimo que ha habido desde principios del año 2017 hasta ahora, pues con cada uno los ciudadanos y los trabajadores han venido quedando más con menor poder adquisitivo. Que sería un salto muy grande, pues traería ese incremento en inflación, con lo cual de aquí a unas pocas semanas tendríamos un efecto de pérdida de poder adquisitivo mucho más acelerada. Así que cualquiera que sea el resultado de su aplicación, pues va a ser un resultado muy, muy perjudicial para el empobrecimiento, o le va a agregar mucho al empobrecimiento que tienen los venezolanos. Los analistas coinciden en señalar que el principal problema de nuestra economía tiene que ver con la confianza, y ciertamente existe mucha inquietud e incertidumbre en torno a estos anuncios económicos, porque muchos de los cuales no figuran en Gaceta Oficial, pero el gobierno hoy dice una cosa y mañana la contraria. El vicepresidente Tarek El Aizami negaba que el Ejecutivo hubiera informado que debían acudir el sábado a las entidades financieras los pensionados. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro lo anunció. Vamos a reponer un extracto donde él hace esta declaración en compañía de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero también se compromete a pagar la nómina del sector privado, pequeñas, medianas y grandes empresas. Yo quisiera que escuche usted con nosotros esta declaración y luego le doy la palabra para conocer su opinión. Escuchemos al presidente Maduro. Llega septiembre y con septiembre se regularizan gradualmente los pagos de salario y pensiones a todo nivel, pago de salario a nivel público y privado. Se sabe que yo estoy asumiendo el pago del complemento de salario de todo el sector privado, mediano, pequeño, pequeñito, grande, grandote, todo el sector privado. Eso va bien. El sistema que hemos creado para pagar los salarios de ustedes trabajadores y de ustedes las empresas del país va muy bien. Y tenemos el cronograma del pago, quiero leerlo, atención toda Venezuela, para que la gente esté bien informada. Quiero leer el cronograma de los pagos. En primer lugar, 1 de septiembre, ¿verdad? Sábado, comienzan a cobrar el 25% de sus 1.800 bolívares de las nuevas pensiones. Ya los pensionados, yo dije una cosa por ahí y trataron de manipularla. ¿No? Yo quiero que los pensionados cobren en su cuenta normal, como cobran todos los asalariados del país, y no le pongan más restricciones, ¿verdad? Un pensionado, Manuel Quevedo, viene y cobra en su cuenta, se le deposita y utiliza su cuenta en efectivo, en pago electrónico, en pago digital, en transferencia, lo que quiera hacer. Yo no sé quién creó ese sistema de que le obligan a ir un día fijo y el día de la cédula. Se acabó eso, ¿vale? Libertad de pago para los pensionados. Le doy la palabra a Juan Pablo Alcalá para contestar, es decir, ¿a quién le creemos entonces si hoy nos dicen una cosa y mañana la contraria? Lo escuchamos. María Alejandra, lo que te podría señalar sería lo siguiente. Sin duda que estas medidas traen, digamos, una expansión, de ser aplicadas, pues traen una expansión importante de la inflación y además son altamente recesivas, es decir, van a generar una disminución de la actividad económica muy importante. Si tú, vamos a la inflación, es decir, a la pérdida del poder adquisitivo, le añades recesión, es decir, falta de actividad económica, es decir, disminución del número de transacciones, pues sin duda tienes una economía que va a ser más pequeña y va a estar más limitada de poder satisfacer
las necesidades de los venezolanos, ¿no? Eso, vamos, de ser aplicada, eso es lo que va a suceder, ahí no hay ninguna duda, ¿no? La pregunta es por qué hacerlo, ¿verdad? Porque es tan obvio de que este va a ser el resultado, que tú dices, bueno, si la economía venezolana ya se ha contraído y va a terminar este año siendo más o menos una tercera parte de lo que fue en el año 2012, si la economía venezolana ha sufrido de hiperinflación y el mismo Maduro ha dicho que él comprende que el déficit fiscal es inflacionario, pero reconoció que habían tenido que incurrir en eso por las razones injustificables, pero que él reconoció que habían tenido que incurrir, y acto seguido pues comete la misma acción, que es la de aumentar el déficit fiscal, pero lo hace de una forma desbordada. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de esto, no? Y ahí yo creo que el escenario se abre, porque uno puede atribuirle propósitos políticos o puede atribuirle simplemente altos niveles de incompetencia, ¿no? Si lo comparamos esto con PDVSA, bueno, yo no creo que ellos nunca hayan pretendido quebrar a PDVSA, creo que la quebraron simplemente por incompetencia, ¿verdad? Entonces, el análisis de cuál es el trasfondo que hay atrás de estas medidas, pues luciera una mezcla de querer acabar con mucha empresa privada. Digo querer acabar con mucha empresa privada porque cuando tú haces una transferencia de patrono o pretendes hacer una transferencia de patrono, haciendo que el Estado asuma las nóminas, pero a la vez le subes mucho los impuestos. Con esto de haber subido los impuestos, y esto sí ha salido todo en Gaceta, se ha pasado el IVA de 14 o de 12 a 16, y además se ha puesto que las retenciones IVA sean semanales, con lo cual la extracción financiera que le haces a las empresas es importante. Con esto de haber aumentado el impuesto sobre la renta o digamos, haber puesto un impuesto sobre ventas, que lo vas a llamar ahora impuesto sobre la renta, porque le vas a decir que vas a cobrarlo mensualmente con un porcentaje de las ventas. ¿Y qué pasa si la empresa al final del año, pues después que queda erogado en hiperinflación, toda esta cantidad de fondos, pues no tiene utilidad? Después de que has causado este impuesto sobre las transacciones financieras, es decir, le has causado esta extracción tan grande, bueno, si le extraes plata y le sustituyes el patrono, luce evidente que lo que estás buscando es acabar con las empresas, pero quedártelas tú. Entonces, uno se pregunta, la mezcla de incompetencia con la mezcla de estar orientado políticamente hacia la destrucción del sector privado, lo que persigue es que, porque al final nos hemos dado cuenta de que cuando tú transfieres empresas del sector privado para el sector público, esas empresas dejan de producir y los trabajadores de esas empresas, pues por mucho que crezca la cantidad de trabajadores, están en una condición mucho peor. Así que lo que busca es, digamos, la estocada final para el sector privado. Si combinas eso con los anuncios que también se hicieron de otorgarles concesiones petroleras, concesiones de pozos petroleros a empresas contratistas, digamos, chiquiticas, que pertenecen a personas cuestionables, pues te das cuenta de que ahí también lo que hay es una especie como de raspar a ese sector petrolero, que ya, como te digo, lo has quebrado, y lo has quebrado porque estás produciendo mucho menos petróleo, estás refinando mucho menos petróleo, la empresa está, vamos, sobrecargada de nómina y sobrecargada de deuda, y entonces le vas a asignar pozos petroleros a personas que no tienen las competencias, vamos, públicamente, no tienen las competencias de poderlo hacer. Entonces, luciera como que el Estado está, o que el señor Maduro y su grupo gobernante están en una vuelta más de tuerca de destruir la economía y de saquear a la empresa petrolera. Entonces uno no puede leerlo de una forma que sea muy distinta. Dentro de eso tú me preguntas por la confianza. ¿Cómo se puede generar confianza para que lo que ellos digan, pues uno pueda pensar que de alguna forma lo van a hacer? Bueno, yo creo que la palabra confianza no cabe en un entorno en el cual tú estás viendo una destrucción, digamos, que luciera ser a exprofeso del país y de la principal empresa que hay en el país, que es la empresa petrolera. Ahora,
Sí, el Ejecutivo Nacional tiene la intención de acabar con lo que queda del sector privado en nuestro país. ¿Qué hacer desde el sector empresarial para reaccionar a una intención de esta naturaleza? Si existe claridad o al menos es una idea compartida entre los que todavía, bueno, le apuestan a Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el problema deja de ser entonces un problema de la economía y pasa a ser un problema netamente político, María Alejandra. Y ahí yo creo que, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las empresas, bueno, lo principal como para poder enfrentar políticamente es existir. Y las empresas yo creo que eso es lo que han venido haciendo, buscando existir. Existir en unas condiciones mucho más menguadas porque pese a que no lo desean, las empresas se desenvuelven en un entorno en el cual la política la dicta el señor Maduro, ¿verdad? Y van teniendo que cumplir con cada una de las medidas, es decir, el aumento, estos aumentos de impuestos los tienen que acatar, estos aumentos de sueldos los tienen que acatar, esta pérdida de poder adquisitivo del venezolano que se transforma en una disminución de ventas para las empresas, bueno, están sufriendo esas consecuencias, ¿verdad? Pero el enfrentamiento pasa a ser un enfrentamiento, bueno, que en el plano de la supervivencia pasa a ser política. Entonces, yo creo que aquí todos los venezolanos estamos enfrentados al mismo problema. Aquí los empresarios y las enfermeras, los empresarios y los trabajadores de Corpoelec, los empresarios y todas las comunidades que están manifestando por pérdida de condiciones, pasamos a estar, digamos, en un mismo lado, en el cual estamos manifestando todos por lo mismo. Al final estamos manifestando porque haya un cambio político a través del cual logremos conseguir una reconstrucción del país. Pero más allá de la protesta y más allá de la manifestación, cuando se está frente a un gobierno autoritario que lo que hace es sostenerse sobre la base de la fuerza, un gobierno altamente represivo y que es capaz de asesinar en manifestaciones, bueno, las posibilidades que se tienen son muy remotas. Entonces ahí tenemos que recurrir un poco a que esa comunidad internacional a la cual tú hacías referencia, que va a tener una reunión esta semana en Quito como para poder discutir el tema de la migración, pues esa comunidad internacional continúe con los mecanismos de presión suficientes hasta que se logre un quiebre dentro de la cúpula gobernante y podamos entonces producir algún tipo de salida que, pues, sin duda yo no te puedo decir cómo se puede dibujar. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. A propósito de lo que dice nuestro invitado, el reto es existir por encima de estas condiciones que ha establecido el Ejecutivo Nacional. ¿Cuántas empresas podrán continuar a partir de este mes? Entendemos que muchas ya decidieron bajar la Santa María el viernes porque sencillamente concluyeron que no podrían hacer frente a estas nuevas medidas que ha impuesto de forma unilateral el Ejecutivo Nacional. Según su criterio, ¿cuántas van a continuar? Incluso aquellas que han sufrido este nuevo dacazo y se han quedado sin inventario, no tienen acceso a dólares. ¿Cómo lo ven ustedes de Conindustria? Los escuchamos. Bueno, eso va a depender de cuánto tiempo dure la continuidad del gobierno del señor Maduro. En la medida en que dure mucho, van a existir menos empresas. En la medida que dure poco, van a existir más empresas. Pero, la vida en hiperinflación, la vida cuando te van buscando quebrar, como te digo, con este incremento de impuestos, la vida en la cual no tienes mercado, pues esa es una vida en la cual tu existencia está condenada, ¿verdad? La única capacidad de resistencia que tú tienes es que con esa menor cantidad de ventas todavía puedas mantener algo de flujo de caja, pero ese flujo de caja se va haciendo cada vez más chiquito en la medida que ese nivel de empobrecimiento derivado de la hiperinflación te va quitando consumidores. Y esta es una realidad, María Alejandra, que es realidad no solamente para el sector industrial, el sector comercio, que está compuesto por una cantidad mucho mayor de empresas más pequeñas, lo sufre igual, pero las compañías de seguro también lo sufren de la misma manera. Fíjate que las compañías de seguro ya no son capaces de poder extender pólizas de HCM para los beneficiarios, porque los costos se han disparado tanto y las primas han tenido que subir a tal punto en el cual casi que las primas equivalen a la cobertura, con lo cual es un absurdo asegurarse
y eso ha tenido un impacto en las clínicas privadas. Entonces, si tú eres un trabajador venezolano, no tienes póliza de HCM y en consecuencia no puedes acceder a la clínica, y las clínicas han ido cerrando, pisos, ¿verdad? Entonces, todo el conjunto de la economía, pasando por el sistema de salud, pasando por la banca, pasando por el sistema de seguros, pasando por el sistema de comercio, todo se ha ido corroyendo, cerrando y terminando, y es en la medida que haya más continuidad, o que el tiempo que esto dure se extienda muchos meses, ya no lo cuento ni siquiera en años, se extiende muchos meses más, pues el colapso del conjunto de la economía, tal cual como lo vemos, muy disminuido hoy, pero aún existiendo, pues va a ser mucho mayor. Gracias, Juan Pablo Olalquiaga, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que discutimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el alcance, el impacto real de estos anuncios que ha realizado el Ejecutivo Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y para conocer la reacción del sector de los trabajadores, saludamos en la línea telefónica a Servando Carbone, coordinador de la Unión de Trabajadores Únete. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Adelante, María Alejandra, siempre disponible a tu oyente. Buenos días. Buenos días. Mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días, horas, a propósito de los anuncios en el área económica que ha realizado el Ejecutivo Nacional. La pregunta que yo le haría para iniciar la conversación es si el gobierno no le cumple o no le cumplió a los pensionados, ¿qué garantiza que le va a cumplir al sector público, pero además también al sector privado? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, inicialmente esto es un soberano zaperoco, una soberana falta de respeto. Después de 16 días de los anuncios de Nicolás Maduro, a 11 días hábiles del día de hoy, bueno, no se ha publicado todavía el misterioso salario mínimo, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que ya los empleados públicos y a los empleados del sector privado le pagaron en soberano. O sea, ya nuestro salario fue pagado en soberano. Y hemos visto cómo nuestro salario en soberano ni siquiera puede adquirir
en aquel momento un cartón de huevo a precio soberano cuando estaba con la lista vieja al precio de ahora. Y más que eso, María Alejandra, hay que recordar que a partir del día sábado se incrementó 4% más del IVA, o sea, estamos hablando del 16%. Pero fíjate, para los que nos escuchan, este salario ilusorio que es 1.800 soberano, que todavía no sabemos si es 1.800 o lo que es, porque no se ha publicado en la Gaceta, lo que sí es seguro es, para que los que nos están oyendo sepan, que de ser ese el salario mínimo, bueno, el sector privado va a tener que descontarle de forma obligada para el gobierno 6.25% de ese salario. ¿Y a qué corresponde eso? Bueno, seguro social obligatorio, al paro forzoso, al fondo habitacional, y los empleados públicos nos van a descontar 3% más, o sea, el 9.25%. Eso quiere decir que de ese salario imaginario de 1.800 soberano, ya por ejemplo el ingreso de un trabajador del sector privado quedaría en 1.687,50 y el salario de nosotros como empleado público en 1.633,50, pero voy mucho más allá. Bueno, si antes pagábamos el 12%, a partir del sábado estamos pagando el 16%, y como sabemos todos esos 33 productos son pocos los que se consiguen, y lo que se conseguían la que acaban de aumentar el precio otra vez de forma exorbitante. Bueno, tenemos que hablar de forma responsable que el gobierno nos está aplicando, nos está metiendo la mano al bolsillo y nos está quitando el 16%. Eso quiere decir que aquel empleado público, aquel empleado privado, que con las deducciones, con este 16%, su ingreso le va a quedar en 1.417,50 y el empleado público 1.372,14. Y yo de forma responsable quiero decir que inclusive yo coloco esta cifra del 16% porque estos precios que supuestamente están regulados, seguramente hay un compromiso para deducirle vía transparente, vía por detrás el impuesto. Quiere decir que nuestro salario queda reducido, María Alejandra. Y además de eso, si tú sumas los precios de la Gaceta inicial de la 6.397, más la 6.401, más la modificación, te da que para la cesta básica de apenas 33 productos necesitamos 2.251,64 soberanos y todavía no hemos cobrado ni siquiera los 1.800. Ahora, nuestro invitado o la organización que representa anunciaba acciones contra lo que han denominado el paquetazo de Maduro. Se preguntaba Servando Carbone en una entrevista en rueda de prensa, ¿cómo es posible que a la fecha de hoy todavía no sabemos cómo queda el ticket alimentario? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, no, y lo peor de todo esto es la ironía de algunos funcionarios, como el señor Torrealba, que ha dicho el tema de las escalas salariales. Porque recuerden muy bien, hay una cosa que el movimiento sindical en este momento tenemos que darnos cuenta, hemos estado esperando para ver cuál es la acción que va a hacer Nicolás Maduro y su equipo. Porque no solamente es el tema del salario, que no está fijado imaginario, el tema de los tickets, que es una conquista pues, de siempre de lucha de los trabajadores, que Nicolás pulverizó a través de la bonificación del salario, otorgando 3 veces a veces el ticket alimentario, que eso lo denunciamos aquí en tu programa, en la pulverización de las prestaciones sociales. Hoy por hoy, a partir del 1 de septiembre, las prestaciones sociales quedaron disminuidas absolutamente a lo que tú tenías, ya quedó pulverizado, porque además fueron divididos entre 5-0. Entonces, tenemos además una amenaza por parte de algunos funcionarios del gobierno de cambiar las escalas salariales establecidas en las comisiones colectivas, y esas comisiones colectivas, la única que la ha discutido es el gobierno. Poco hemos sido los que hemos librado la presión de imponer una convención colectiva y todavía no la homologan, pero el gobierno quiere quebrar a la clase trabajadora, quitándole su beneficio y su conquista y eliminar la calidad de vida. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos menos trabajadores del sector privado que pierden su puesto de trabajo, no tenemos prestaciones, no tenemos un salario serio, un gobierno que debiera por lo menos haber manifestado en forma inmediata cuál es el salario mínimo, y está todo enredado. Y eso ha dado como consecuencia inclusive lo que vivimos recientemente con nuestros abuelos de la tercera edad y nuestros jubilados. Bueno, dentro de un plan de información, bueno, se juega con la voluntad, y hay una cosa importante, María Alejandra, en nuestras redes de escucha. Este gobierno no va a poder ocultar, porque en la calle estamos todos y sabemos todos los precios que están en la calle. Yo el sábado haciendo mercado vi un producto de una pasta que se lava los platos, esa pasta costaba 4,5 millones, 45 soberanos,
y ya está en la calle en 150 soberanos, o sea, 15 millones. Y eso no solamente en un local, en todos los locales llegó el precio nuevo de ese producto. Entonces, hay una dinámica que está en la calle y todavía no tenemos ni siquiera el sueldo imaginario que inventó Nicolás y su combo. Ahora, ¿cuáles son estas acciones que ustedes plantean para hacer frente al paquetazo? Sí, fíjate, nosotros de forma responsable desde el miércoles pasado nos reunimos en la Unidad de Acción Sindical y Gremial, donde están todas las centrales y donde están los gremios. Nosotros tenemos una mesa situacional de conflicto. En las próximas horas, a partir de las anuncios del Ejecutivo, nosotros vamos a tomar acciones, como las enfermeras tomarán sus acciones, el sector universitario y científico va a tomar sus acciones, el sector petrolero, el eléctrico, absolutamente todo, porque se están metiendo con lo más delicado que es el salario, María Alejandra. O sea, si hay un tema aquí neurálgico, siempre ha sido el salario, y para este gobierno, cuando subió el salario en 50 o 200%, ahorita son 60 veces más, y eso significa la pulverización de muchas conquistas, y bueno, vamos a ver con qué va a venir, o qué herramienta va a decir supuestamente viene el presidente obrerista, y hemos visto declaraciones del señor Padrino, amenazando a su subalterno, pero nosotros somos diferentes a los militares, que ellos reciben órdenes. Nosotros tenemos un pueblo y un movimiento de trabajadores, tanto el sector público como el privado, bien reprimido, que vamos a exigir en la calle nuestras conquistas. Y venimos trabajando con el sector privado en mesas bipartitas, en el sentido de ir viendo cómo solucionamos, por lo menos cómo hacemos para prepararnos una transición, todo lo que tiene que ver con el sector productivo, y en eso hablaba hace rato la intervención de Juan Pablo, que tiene una orientación adecuada, porque el sector empresarial conversó con los trabajadores ante esta desgracia que viene causando el sector privado y sus trabajadores. Nosotros estamos preparados a tener una reacción inmediata por un gobierno que ha venido a destrozar y a tratar de quebrar la calidad de vida del trabajador. Gracias, Servando Carbone, por atendernos, acompañarnos, coordinadora de Únete, expresando opinión desde el sector de los trabajadores en torno al impacto de estos anuncios económicos que ha realizado Nicolás Maduro, que ya se traducen en mayores índices de inflación. Como ha dicho nuestro siguiente invitado, la firma de Ecoanalítica, la inflación de agosto ya superó 200%. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos deben
debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y deseamos que nuestro siguiente invitado, Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica, ha dicho que la inflación de agosto ya superó, según sus cálculos, el 200%. Lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. Un gusto conversar con nuestro invitado, iniciar la conversación a partir de este tema. Estas medidas o anuncios económicos que ha realizado Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ya han tenido un impacto inicial y aparentemente uno de ellos tiene que ver con el incremento acelerado de la hiperinflación. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, efectivamente, una vez que después del viernes de los primeros anuncios por parte del presidente Maduro, la reacción y expectativas en los precios la semana siguiente fue bastante agresiva, sobre todo por el incremento tan estrambótico del salario, del salario mínimo, que a pesar de que todavía no hay detalles, pues obviamente
era un monto que multiplicaba el salario por 30. Eso tuvo pues un impacto importante en términos de precio en esas últimas 2 semanas de agosto, en el que prácticamente la inflación superó el 100% en esta semana, para terminar pues ubicando la inflación del mes por encima del 200%, bueno, lo que hasta ahora, de acuerdo a los cálculos que nosotros venimos haciendo, es la inflación más alta para Venezuela en toda su historia, y justamente los registros del mes de mayo, si mi memoria no me falla, donde tuvimos una inflación de 145%, que hasta ahora había sido el nivel más alto. Esto significa entonces, cuando te deja pues, una enseñanza clave, que al final tú no puedes ajustar la economía por decreto, aumentando, haciendo aumentos de salario sin que se cuenta la productividad, la eficiencia de las empresas, sin resolver los desequilibrios macroeconómicos, porque obviamente lo que termina ocurriendo es cosas como esta, donde ya prácticamente ese salario, sin haberse cobrado, ya su poder de compra ha mermado significativamente, porque más que lo que el dinero representa en términos del valor nominal, de lo que te digan, esos 1.800 bolívares soberanos, que pueden parecer muchísimo, lo realmente importante es la capacidad de compra del dinero. Y eso efectivamente no se logra vía decreto, sino con reformas profundas que además llevan tiempo en que den resultados. Son cosas que tú obtienes de la noche a la mañana, lamentablemente. Entonces, eso es un poco lo que estamos viviendo, adicionalmente con afectaciones importantes en el sector comercial, dado pues la arremetida que ha tenido el gobierno en estas semanas, donde bueno, muchos comercios no han abierto, otros incluso pues han vendido o han sido obligados a vender inventario, no tienen capacidad de reposición, y también bueno, esto tiene afectaciones importantes en la gente, más allá del comerciante, porque la gente bueno, pierde empleo, esos comercios que no abren dejan sin empleo a muchas personas, que deciden cerrar dejan sin empleo a muchas personas, y la incertidumbre que tiene hoy el trabajador, que no tiene idea cómo va a cobrar su primera quincena, porque por lo menos hasta este momento que yo estoy conversando contigo, no ha aparecido la Gaceta donde se especifica hacer el pago del nuevo salario mínimo, qué porción corresponde a salario, qué porción corresponde a bono, bueno, y afectaciones incluso a grupos como los pensionados. Ya vimos lo que pasó el fin de semana, las personas mayores, digamos, humillación a su dignidad, personas que no tienen necesidad de eso, que trabajaron toda su vida y que en la vejez deberían estar tranquilas, pues obviamente están sumidos en un ambiente de desesperación, de incertidumbre, haciendo colas, hoy tienen que volver a salir y ni siquiera van a cobrar su pensión completa. Entonces fíjate que al final el ambiente que tú tienes en Venezuela luego de estas medidas es un ambiente donde todo el mundo sabe, aunque no sea economista, que la situación no está mejorando, sino que incluso va a empeorar. Varios de los cuales, por cierto, fueron atropellados en el marco de las protestas porque no recibieron su pensión, como se había comprometido el Ejecutivo Nacional, concretamente Nicolás Maduro, como lo escucharon ustedes hace algunos minutos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque en una entrevista el fin de semana, que se transmitió el fin de semana, él, bueno, realmente se mostraba francamente pesimista de cara al futuro, y quisiera ahondar en este tema. Suponemos que, tomando en cuenta los indicadores y lo que ha pasado en los últimos días con la hiperinflación, el pronóstico, lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional se va a quedar corto. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, nosotros obviamente nosotros tenemos una inflación de cierre para 2018 de 1.400.000%, por encima un poco de lo que tenía el Fondo Monetario, pero más o menos en esa tendencia. Pero ese pronóstico estaba hecho incluso antes de toda esta batería de medidas y todo lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Estamos en revisión de pronósticos.
en este momento, pero efectivamente creo que nos vamos a quedar cortos porque hablar de una inflación 200% o un poco más, para ser exacto, 225% en agosto, y que esa tendencia se mantenga de aquí a diciembre, pues se pone la inflación en unos niveles muy, muy elevados que, insisto, prácticamente ya en cuestión de semanas va a pulverizar el poder de compra de ese salario. Ese salario hoy, el salario mínimo que decretó el presidente sin haber sido cobrado, ya su capacidad de compra ha caído a la mitad, para que entendamos un poco la velocidad con la que los temas y bueno, lo pernicioso, peligroso que es la hiperinflación, sobre todo, insisto, para la gente que gana en bolívares. El único ingreso que tiene en bolívares, que además es la mayoría de los venezolanos, que no tienen ahorros en dólares, que no tienen activos que liquidar, peor aún, que ni siquiera tienen familiares en el exterior que le puedan ayudar con algo, que solamente vive de su sueldo. Bueno, en la medida que no ataques el problema de fondo de la inflación en este contexto hiperinflacionario, la capacidad de compra, es decir, lo que puede comprar con lo que le depositan cada quincena, va mermando. Adicionalmente tienes problemas, más allá de eso, tienes problemas en el sector petrolero, la producción petrolera está cayendo, y esto es importante porque Venezuela, su ingreso en dólares viene de allí, el petróleo está cayendo, es una muy mala señal para el flujo de divisas del país, por lo tanto también para el tema de las importaciones y para encarecer el tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio en el mercado negro, que es el que termina accediendo la gente. Fíjate, saco algo acá, una señal que es muy mala. El gobierno habla de un nuevo DICOM otra vez, cuántas veces han relanzado el DICOM, pero dice que el sector público no va a vender dólares en ese esquema. Eso te está diciendo que el sector público no tiene dólares, o los pocos dólares que tiene son escasos, ¿no? Es una muy mala señal para intentar estabilizar el mercado cambiario. Entonces también tienes un problema en términos de flujos de divisas, tienes un problema en términos de producción, empresas que su capacidad productiva está mermando porque no tienen acceso a materias primas, justamente por el problema de los dólares, y ahora además súmale este impacto importante en términos de sus estructuras que representa el nuevo salario, los nuevos impuestos. El gobierno además está en impago de su deuda externa, que decimos en inglés default, y eso hace que entonces sea muy difícil que pueda conseguir financiamiento internacional. Entonces fíjate que cualquier arista que tú tomes del contexto económico es bastante cuesta arriba para ser optimista en el corto plazo de que Venezuela vaya a mejorar. Para que Venezuela mejore, urge un de prácticamente 180 grados de cómo se están haciendo las cosas. Necesitamos además financiamiento internacional, porque nosotros con la liquidez que tenemos, con el flujo de dólares que tenemos, no podemos estabilizar esta economía. Necesitamos que organismos internacionales nos puedan dar flujos rápidos de divisas para dar una estabilización, pero lamentablemente, María Alejandra, yo creo que eso no lo va a hacer el gobierno de Maduro. Entonces, volvemos aquí a una cuestión que escapa probablemente al tema de esta conversación, porque toca el tema político, y es que obviamente para poder ver cambios importantes en el horizonte económico, primero tiene que darse cambios en el contexto político. Y entonces eso también pone la situación bastante cuesta arriba, porque bueno, el juego político en Venezuela parece estar trancado. Estamos pues en un contexto donde no avisoramos, por lo menos en el corto plazo, salida política o por lo menos una salida política consensuada, democrática, en el marco de nuestra Constitución, y entonces te dice, y por eso yo decía que la senda de deterioro de la economía se mantiene. Yo diría que, bueno, viene a colación, porque el problema efectivamente en Venezuela es
político. Y esto me da pie, antes de hacer la pausa, para preguntarle a Asdrúbal Oliveros, porque decía el presidente de Conindustria hace algunos minutos, Juan Pablo Lalquiaga, que si no hay cambios, él avisora lamentablemente en meses a la luz, al menos de las medidas y el impacto que han tenido en las últimas horas, bueno, un colapso de nuestra economía, porque lamentablemente en el sector privado muchas empresas no podrán continuar. Yo quisiera su comentario, es difícil, prever este tipo de cosas, pero quisiera la opinión de nuestro invitado al respecto, porque efectivamente en tanto se reduzca más el sector productivo, el que queda en Venezuela, bueno, no sabemos dónde va a llegar la producción, la caída de la producción, que ya está en mínimos históricos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente, Alejandra, yo coincido, aunque agregaría a lo dicho por Juan Pablo, que ya Venezuela está en colapso. Es decir, nosotros tenemos ya 5 años de contracción. Esta es una economía que se ha reducido en la mitad y tenías un sector privado haciendo maromas, obviamente porque tienen capacidad de resistencia, tampoco no vamos a mentir, porque bueno, viene de un boom, tuvimos un boom bastante grande y eso permitió que el sector privado tuviera, gran parte de ello hubiese podido tener ahorros en divisa, pero eso ha venido mermando. Y la gente tiene que entender, mucha gente cuando uno dice esto, no, bueno, es que los economistas tienen un discurso que apoya a la gente y no a los ciudadanos. Mire, yo creo que eso es una división tonta. Al final lo que se busca es que la economía sea sana, porque nos beneficiamos todos. Si usted tiene empresas que cierran, si usted tiene empresas que no producen, eso nos perjudica a los ciudadanos. Porque una empresa que cierra es una empresa que bota trabajadores, aumenta el desempleo, una empresa que ya no paga impuestos, afecta incluso al Estado, y una empresa además que no pone productos en el mercado y nos afecta a nosotros como consumidores, que no tenemos capacidad entonces de oferta, que no hay cómo elegir, y por eso encontramos cada vez en un supermercado menores marcas, menos cosas para comprar, porque eso significa empresas que han cerrado o empresas que se han ido. Entonces acá no se trata de si defendemos a las empresas o a los consumidores, es buscar una economía sana, una economía que logre bienestar de todos, para que el ciudadano le alcance su poder adquisitivo, pueda ahorrar, pueda tener capacidad de movilidad social, que las empresas produzcan más, crezcan y tengan mayores ganancias. Eso en esencia es lo que tú buscas. Y eso lamentablemente, ese equilibrio económico que lo tiene cualquier país en el mundo y que es lo que llamamos bienestar económico, no existe en este momento en Venezuela y cada vez es peor. Gracias, Asdrúbal Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Simplemente dos informaciones al cierre. La comunidad internacional se prepara ante lo que está ocurriendo y puede venir en nuestro país. Decíamos esta semana 12 países confirman asistencia a cita en Quito sobre migración venezolana. El gobierno de Venezuela no va a asistir. Pero se van a discutir medidas para hacer frente a esta situación. En tanto eso ocurre en Ecuador, en Colombia se realiza la versión número 59 de Operaciones UNITAS, que será desarrollada en las aguas del Caribe. La Armada Nacional de Colombia es anfitriona de 12 países participantes del ejército, entrenamiento, capacitación y cooperación multinacional, y el enfoque que tiene estas operaciones es de ayuda humanitaria y atención de desastres. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron